A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Y como siempre, vamos a comenzar el programa como las 5 del día, que vienen por cortesía, acá está mi tacita de Deli Bakery, qué rico, como el sabor de casa. Lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery, no se va a arrepentir. Además, todas las notas que yo voy a presentar se encuentran, las puede hallar en nuestro sitio web altavoz.p. A ver, vamos con la primera noticia. Tomás Gálvez sepulta a Domingo Pérez. Ha fracasado en sus 2 casos estrella. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, defendió su decisión de eliminar los equipos especiales del Ministerio Público al asegurar que la medida busca agilizar las investigaciones en curso. En esa línea, Gálvez cuestionó la labor del fiscal José Domingo Pérez, quien, según dijo, ha fracasado en sus 2 casos estrella, es decir, el de Keiko Fujimori y el de Susana Villarán, aunque este último todavía tiene esperanzas y con la salida de Domingo Pérez, que más parecía el abogado de la exalcaldesa de Lima. Vamos con la segunda noticia. Rafael López Aliaga arremete contra César Acuña, se calienta la campaña electoral. Es una vergüenza que no pueda multiplicar 8 por 7, dijo el líder de Renovación Popular. López Aliaga lanzó duras críticas contra Acuña. En un evento partidario, López Aliaga enfatizó la necesidad de contar con cuadros técnicos preparados, a la vez que sostuvo que el país no puede permitirse improvisaciones. Vamos con la tercera noticia. José Gerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su respaldo tras la captura del dictador Nicolás Maduro. Venezuela inicia una nueva era, dijo el mandatario peruano. El presidente José Gerí oficializó este miércoles, el último miércoles, su respaldo absoluto a Edmundo González Urrutia como líder legítimo para conducir la transición democrática en Venezuela. Tras la captura y traslado del dictador Nicolás Maduro a Estados Unidos, el jefe de Estado peruano utilizó los canales oficiales para reafirmar que el proceso debe culminar con el reconocimiento de los resultados electorales de 28 de julio de 2024. Vamos con la cuarta noticia. El Jurado Nacional de Elecciones declara fundada la apelación de Primero la Gente y Marisol Perestello sigue en carrera. El partido Primero la Gente anunció en su cuenta de X que el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la apelación presentada por la organización política de Marras, una decisión que le permite mantener su participación en la contienda electoral con Marisol Perestello, la ex ministra de PPK, como candidata a la presidencia de la República. Y cerramos con una buena noticia. Venezuela libera un número importante de presos políticos. Un número importante de presos políticos internacionales y extranjeros fueron liberados en Venezuela, según anunció en la víspera, el último jueves, el jefe de la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, Jorge Rodríguez, sin dar mayores detalles. Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de la chavista Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una exitosa operación militar estadounidense que acabó con la captura del dictador Nicolás Maduro. Estas fueron las 5 de Altavoz, las 5 del día. Y puede revisar todas las noticias que aquí he comentado en nuestro sitio web altavoz.p, y este segmento vino por cortesía de Deli Bakery. Vamos con la entrevista del día. Se encuentra en el set el ex fiscal de Nación, el doctor Pedro Chávarri, que como siempre muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor Chávarri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Aarón, y aquí, como siempre, agradecido de la invitación. Doctor,
El fiscal de la Nación interino cumplió con su palabra y eliminó los equipos especiales. Están chillando Domingo Pérez y Rafael Vela, evidentemente. Ha sepultado, como yo lo he mencionado, Gálvez a Pérez al señalar que ha fracasado en sus 2 casos estrella. El de Cócteles, donde está involucrada Keiko Fujimori, y el de Susana Villarán. ¿Usted cómo toma esta declaración de Gálvez? Que muy acertada la decisión que ha tomado el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. Es una decisión que ha tomado que corrobora lo que yo hace 7 años dispuse, bajo los mismos fundamentos legales, bajo los mismos elementos fácticos o de hechos, que acarreaban pues únicamente la salida de este par de fiscales que lo único que ha hecho es mentirle a la población y actuar irregularmente en hechos que la verdad hasta la fecha no han cumplido con el avance necesario. De acuerdo. A ver, usted hace 7 años usted eliminó, o mejor dicho, sacó, ni siquiera eliminó el equipo de Bajato, sacó a Vela y Pérez de dicho equipo. En ese momento Vizcarra volvió de su viaje a Brasil para la toma de mando de Bolsonaro, hubo una injerencia política evidentemente, y desde ahí fue, digamos, el inicio de su final, ¿no? Así es, así es. El actor principal pues, y el apoyo que recibió tanto Vela como Pérez fue Martín Vizcarra, que desde la presidencia de la República lo único que hizo desde que asumió el cargo era minar mi función como fiscal de la Nación logrando la intromisión en la labor del Ministerio Público y la función del fiscal de la Nación y perjudicando con ello las investigaciones. Como reitero, después de 7 años esto se ha podido cristalizar gracias también a la no presencia de Martín Vizcarra y también a la fragilidad hoy en día de los medios periodísticos, quienes no actúan como actuaron contra mí. Hay que hacer un poco de memoria. ¿Qué pasó cuando usted sacó a Vela y Pérez? Cuando yo saco a Vela y a Pérez, pues el Grupo del Comercio, principalmente quien manejaba los principales medios de comunicación, así como también los medios televisivos, iniciaron una feroz campaña contra mí en base a hechos falsos, hechos que nunca se lograron probar, pero que sin embargo motivaron de que yo en un momento tomara la decisión de retirarme del cargo de fiscal de la Nación, en vista que ya el Ejecutivo no me daba medios económicos para que yo solventara el presupuesto del Ministerio Público. Eso fue la presión que tuve para salir del cargo. Pues no portadas tras portadas. Portadas terribles, que infames. Parecía usted un asesino en serie, ¿no? Así es, infame, ¿no? Infame que al tiempo que hoy día vivimos, pues logramos saber que todo era falso y que lo que yo consideré en ese momento con la salida de Vela y Pérez fue verdad y que los mismos motivos que yo expuse son los mismos motivos por los cuales Tomás ¿Cuáles fueron los motivos? Ha tomado la decisión de retirarlos. Principalmente la politización de los casos, el sesgo político, principalmente en ataques a la señora Fujimori y al expresidente García, y apoyo a casos ya gravitantes y que eran evidentes, como la del caso de Susana Villarán, quien hasta la fecha pues no recibe el trato adecuado para que se le procese y se le sancione ejemplarmente. Creo que ya la decisión que ha tomado Tomás Gálvez ha sido la mejor, se ha demorado, pero sí es la más idónea para el bien de la recuperación. Claro, hay que saludar al fiscal de la Nación porque finalmente tomó la decisión, ¿no? Usted siempre confió, ¿no? Yo siempre confié porque lo conozco y sabía que él iba a tomar la decisión en un momento prudente, un momento en la que ya se calmaron las aguas un tanto en la Junta de Fiscales Supremos y que ha logrado pues un tanto tranquilizar el trabajo de los fiscales a nivel nacional que ya estaban preocupados porque la desestabilización de la Junta de Fiscales Supremos impedía que ellos también tuvieran un cargo, tuvieran un desenvolvimiento en sus cargos para la tranquilidad de sus respectivas jurisdicciones. Así es, pero usted no solo salió o fue obligado a salir del cargo, a renunciar, tras sacar a Vela y Pérez del equipo de Lavajato, sino que fue condenado a 4 años de prisión suspendida por delito de encubrimiento y es precisamente por sacar a este par de fiscales, ¿no? Claro, aquí pues se fabricaron una denuncia, ¿no? Que inicialmente fuera archivada por ¿Y cuál es la hipótesis? Que usted sacó a estos fiscales para favorecer a Keiko Fujimori. Así es, la hipótesis fue esa de que era para favorecer a Keiko Fujimori y bueno, en un primer momento
el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema, el señor Núñez Julca, archivó la denuncia porque dijo que efectivamente pues, era función del Ministerio, del Fiscal de la Nación, el cambio de los fiscales. Pero, sin embargo, esto se apeló por el Ministerio Público y la Sala Especial de la Corte Suprema, presidida por Elvia Barrios Alvarado, dijo que no, que se revocaba y prácticamente obligó a Núñez Julca a reiniciar el caso, a revocar esa medida, investigarme y en su oportunidad condenarme a la pena que ya se indicaba. ¿Y usted ha apelado? Apelé en todos los mecanismos jurisdiccionales. ¿Y ahora se encuentra en el TC? Pero sin embargo, pues no me hicieron caso, no me escucharon, ¿no? Y hoy en día este caso se encuentra, lo he dirigido al Tribunal Constitucional, en donde espero encontrar justicia. Vale decir, en conclusión, los mismos fundamentos legales que ha tenido Tomás Gálvez para apartar estos malos fiscales son los mismos fundamentos que yo tuve para apartarlos hace 7 años. Pero estábamos en ese momento en el auge de la República Caviar. ¿Usted no cree que le suceda lo mismo a Tomás Gálvez? No creo, porque ya los diarios, muchos de ellos se han retractado, por lo menos ya no lo atacan, pero sí vemos cierta reticencia de parte de algunos medios en la que ven no lo ven con buenos ojos estos cambios que ha efectuado Tomás Gálvez. Pero no terminará condenado como usted. No, tampoco esa denuncia no debe prosperar porque legal y fácticamente no procede. Porque ya la izquierda, una congresista de izquierda ha anunciado que lo va a denunciar constitucionalmente por esta decisión, pero se trata de una decisión que está, claro, que es una facultad que le corresponde al fiscal de la Nación y está estipulada en la Constitución, ¿no? Ya sabemos pues quiénes son los que apoyan a estos grupos caviares, a Odebrecht, a quienes nunca han criticado, pero sin embargo sí cuestionan, critican y atacan a las personas que, como el doctor Gálvez y como yo en su oportunidad, hemos únicamente puesto en tela de juicio la actuación de fiscales que únicamente se dedicaron a politizar, a cuestionar y sobre todo a sesgar políticamente el trato de todas las investigaciones. Y a quebrar la disciplina que debe existir en una organización jerárquica, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? En mi caso, pues me atacaban directamente y no respetaban mi condición de fiscal de la Nación, como lo hizo también esta Sandra Castro, ¿no? Por suerte ya está apartada del Ministerio Público, a quien Pablo Sánchez le dio la facultad de investigar, también a Supremos, ¿no? Que no era su facultad, a investigarnos y a incluirnos en un grupo Había de los cuellos dos, blancos. este par de fiscales. Sandra Castro es la pelo pintado. La que ha sido... Y Rocío Sánchez la de lentes. La de lentes, la que fue titular, pero hace ya unos años renunció al cargo. Sandra Castro es quien quiso postular y no la dejaron, ¿no? No la dejaron porque no había cumplido con el requisito como de renunciar. Renunciar a la fiscalía. Así es. Y abiertamente pues se demuestra que los fiscales debemos estar apartados de la política, pero sin embargo ella no renuncia, pide licencia, ni siquiera renuncia, pide licencia. Eso no se puede hacer, debería renunciar, ¿no? Se puede hacer, pues. Entonces, en buena hora, pues también el doctor Tomás Gálvez ha tomado esa decisión de apartarla, porque definitivamente también ella, quien se reunía con Martín Vizcarra y con Rocío Sánchez y con en el edificio donde vivía Vizcarra, ¿no? Donde vivía Vizcarra, con Harold Colchado, que presidía la DIVIAC, se reunían para diseñar estrategias y manchar las honras, sobre todo de los jueces y fiscales supremos que nada teníamos. Ahora hay que hacer un paréntesis, ahora que habla de Sandra Castro, precisamente estaba leyendo el libro de Edwin Oviedo y él cuenta cómo ella se le acerca en contexto de que él estaba detenido por el caso Los Cuellos Blancos en el puerto, en detención preliminar, para decirle que eche a quien ella quería que culpe para obtener su libertad. Eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Eso es lo que ha venido ocurriendo, pues, con estos llamados grupos especiales que lo único que hicieron eran recibir órdenes directivas de grupos que estaban en contra de la democracia para defender cosas indefendibles. Tanto Sandra Castro como Rocío Sánchez, pues en su momento van a tener que ser denunciadas. En el caso de Oviedo se cayó. Sí, el caso de Oviedo es evidente, ¿no? Porque el mismo Oviedo ha comentado que la forma como es que presionaban con pseudos colaboraciones eficaces que no reunían las condiciones, pero que sin embargo de ellas se valieron para enlodar personas y meterlos presos más de un año de manera preventiva. Inclusive pedir prisiones, y en muchos casos lograron pues a la gente que nada tenía que ver con estas investigaciones estuvieran recluidas en los centros penitenciarios. Claro, ese fue el uso del caso Los Cuellos Blancos del puerto, ¿no? Ese fue el uso de los Cuellos Blancos que por un lado sí han existido en el Callao, como organización local del Callao, en donde se han identificado a 90 personas
por versiones del propio Walter Ríos, que el principal implicado que fuera presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien ha detallado los nombres de los 90 personajes y en ninguno aparece ningún fiscal supremo y tampoco aparece ningún juez supremo. Claro, pero de acuerdo, cuando estábamos, yo quiero reiterar, cuando estábamos en el auge de la República Caviar, el personaje público, el funcionario público que aparecía en un audio, así sea inocuo o no, ya era condenado, era lapidado y tenía que ser metido preso. Sí, pues también me cuestionaron por tener conversaciones con Walter Inostroza, con César Inostroza, pero ¿qué pasa? César Inostroza era miembro de la Junta Directiva de la Academia de la Magistratura, sí, que yo presidía, y necesariamente se tenía que comunicar conmigo. Y en estas comunicaciones no se observa nada de irregular. Pero aún así nada usted ilegal. Lo tildaron de hermanito. Bastó que yo haya conversado con él para que hasta la fecha, ¿no? Los troles ahí ponen que el hermanito, que bueno. Yo tengo mis hermanitos de sangre y de corazón y los quiero mucho, los respeto, pero ya cuando han pintado esta figura falsa de los cuellos blancos, pues lo único que están haciendo es alimentar mentiras, alimentar mala información para que la colectividad de alguna manera se confunda. Los cuellos blancos no han existido para los jueces y fiscales supremos. ¿También se cayó la investigación contra Tomás Gálvez por el caso de los cuellos blancos del puerto? Claro, él no tiene ninguna investigación con los pues. cuellos, no tiene ninguna, también lo he dicho siempre, porque yo he estado también denunciado por este motivo ante el Congreso de la República, pero sin embargo nunca se han encontrado evidencia alguna de alguna vinculación con estos grupos delictuosos que han trabajado, como reitero, en el Callao. ¿Pero hay una organización criminal? No, bueno, o eran jueces que realizaban tráfico de influencias y eso no significa necesariamente la existencia de una organización criminal. Eso no solamente lo decimos los que conocemos de juridicidad, sino también lo han dicho órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema y lo ha dicho la Corte Suprema de España, ¿no? Que al momento que solicitaron la extradición de César y nosotros han dicho que no se reúnen los elementos para definir como una organización criminal. Más bien lo que sí se podría investigar es el tráfico de influencias o de algún delito cohecho, quizás, ¿no? Quizás, ¿no? Pero tampoco, no, y también lo están diciendo otros organismos internacionales, donde no se acredita los presupuestos para tipificar esta figura como organización criminal. Regresemos a Vela y Pérez. De acuerdo con la última declaración de Tomás Alaino Gálvez, que ya hablé con él, me dará una entrevista próximamente, no sé cuándo, pero pronto, espero, señaló que el caso Lavajato, ellos salen definitivamente de los casos Lavajato, y quien va a liderar las investigaciones es Germán Juárez. Bueno, es una manera atinada y es una manera no de premiar, ¿no? Sino de darle alicientes a Germán Juárez, ¿no? Quien ha realizado un trabajo eficiente, tardío pero eficiente, ¿no? Y en buena hora le dan la batuta como fiscal superior coordinador para que vea estos casos importantísimos. Ya Vela pues debe de ser desterrado. Es más, tanto Vela como Pérez, quien también ha sido apartado del caso de Susana Villarán, ¿no? En buena hora. Claro, porque con lo que dice Gálvez ya sale el caso Villarán, ¿no? Sale el caso Villarán y se le va a dar la investigación a fiscales adjuntos, quienes sí conocen de la función. Sabrás, Aarón, que aquí en el Ministerio Público hay gente muy honesta, gente muy inteligente, sí, gente con ética y preparada como para que veía mal a este Batman y Robin, ¿no? Acá, pero lo único que tenían que hacer era obedecer, pues, porque la jerarquía para ellos sí existía, ¿no? A ellos sí se les tenía que obedecer, pero sin embargo ellos toda la vida, en el tiempo que yo estuve, faltaron al respeto, no solamente a mí, también al propio Tomás Gálvez y al doctor Rodríguez Montesa, quienes conformamos en mayoría la Junta de Fiscales Supremos. En buena hora hoy día se le debe apartar y, como te he dicho, en algún momento no solamente apartarlos, sino también investigarlos, porque lo que ha padecido y lo que hemos visto, los que conocemos de derecho y lo que conocemos de los hechos que son materia de la supervisión del acuerdo de Odebrecht con los brasileros, hemos visto únicamente un detrimento al patrimonio del Estado. ¿Hay delitos? Hay delitos. Entonces, ¿Vela y Pérez han cometido delitos al firmar este acuerdo? Por supuesto, es evidente, ¿no? Por suscribir únicamente el acuerdo por 4 proyectos, sin embargo eran más de una veintena, y también condonarle deudas ante la SUNAT, y
y el tratamiento que le dieron al caso. ¿Por cuánto era la deuda, doctor? ¿Por cuánto era la deuda con la SUNAT? El daño, a la SUNAT ya Odebrecht le debía 1.100 millones de soles. Algo de 1.000, Sí, claro, pero soles, ¿no? De soles. Pero sin embargo, Zoraida Ábalos le amplió las facultades a este grupo irregular, ¿no? que presidía Bela Barba, para que investiguen también ese extremo. Lo primero que hizo Pérez fue archivar esta denuncia y consecuentemente condonar la deuda que tenía De 1.000 millones de soles. de 1.100 millones de soles la Odebrecht en contra del Estado peruano, vale decir de la SUNAT. Bueno, un montón de beneficios, ¿no? Así es, así es. Y todo en desmedro en contra del Estado peruano. Algún tratadista y histórico lo ha dicho, ¿no? El entretenimiento que ha logrado Odebrecht con el Estado peruano es más grande el que se produjo con la guerra con Chile. Sí, de acuerdo. A ver, si han cometido delitos Bela y Pérez en la suscripción de este lesivo, nefasto acuerdo de colaboración, podrían acabar presos si existe una investigación seria. Yo creo que ya en este momento todo tiene que ser serio, ¿no? Porque ya estando de la mano con la nueva línea de trabajo que tiene la Junta de Fiscales Supremos, presidida precisamente por Tomás Gálvez, yo creo que los fiscales ya van a tener que sostener debidamente y con firmeza las investigaciones y que estas personas como Bela y Pérez que han trabajado irregularmente se establezcan en una investigación, tanto a él como a las personas que lo apoyaron, tanto a él como a las personas que a través de medios, a través de operadores políticos en el Congreso y a nivel del Ejecutivo, pues han estado relacionados con el apoyo que le dieron, como el caso de Marisol Pérez Tello, ¿no? Que desde el Ministerio de Justicia pues apoyó. Y que era de candidata a la presidencia. Ahora va ¿no? de candidata a la presidencia, ¿no? Yo creo que ya el pueblo peruano tiene que ver realmente y esta vez tiene que saber elegir, ya no dejarse presionar ni escuchar mentiras, falsedades a través de medios, principalmente, y votar por las personas las ideales para que gobiernen el país. De acuerdo. Si hay una administración seria, responsable y lejos de todo viso de corrupción, ¿acabarían presos Bela y Pérez? Todo da a entender que tiene que ser así, porque no se explica cómo es que ellos han favorecido tanto ¿A cambio de qué? a Odebrecht. ¿A cambio de qué? ¿Qué retribución? Tuvo que haber habido una retribución, ¿no? Porque habría que investigar esto. Claro, porque ya se veía, ¿cuál es la palabra exacta cuando alguien tiene más dinero? Signos exteriores de riqueza, ¿no? Bueno, la opulencia en la que ellos han cambiado de vida, pues es necesario que se investigue. Todas las personas profesionales o cualquier persona tiene derecho a vivir, mejorar su modo de vida, ¿no? Su estatus, pero no hay que ser escandalosos, ¿no? Hay que investigar. Claro, porque luego podríamos hablar de enriquecimiento ilícito, ¿no? Así es, como el caso también de Ficó, que ha sido desactivado con la señora Marita Barreto, que profesionalmente y como fiscal pues no ha dado luces, ¿no? No ha dado respuesta a su actuación y ahí la tenemos. Creo que se está esperando algún momento para ya culminar una investigación porque esa señora también ya no debe permanecer en el Ministerio Público. Esta investigación que debe realizarse contra Bela y Pérez debe partir o debe basarse en lo que emita la comisión congresal liderada por Alejandro Muñante. Claro, parece que eso está pendiente, ¿no? Del Pleno del Congreso de la República, pero ya la Autoridad Nacional de Control, el Ministerio Público, tengo entendido, ya tiene sendas investigaciones en contra de Bela Pérez y de los fiscales que han denigrado la imagen del Ministerio Público. Creo que en su momento ya se va a tomar cartas en el asunto. Es más, y me enteré por la versión del propio desenfocado Pérez Gómez, que ya hay un pedido de suspensión para él de 4 meses y para Bela de 7. Él está cuestionando esa decisión, pero yo pienso que es muy ínfimo. A ellos se les debe pedir la destitución. Por parte de la JNJ. Por parte de la Autoridad Nacional de Control, sí, para que JNJ en su momento pues les cancele los títulos. Pero cuando la Autoridad Nacional de Control sancionó a Pela y a Vélez, un juez los repuso, ¿no? Ese es otro gran problema, ¿no? Claro, ese es otro grave problema que tenemos, ¿no? La injerencia del Poder Judicial en las decisiones que se toman por órganos competentes, como es la Autoridad Nacional de Control y como son las propias decisiones del fiscal de la Nación cuando cambia de lugar a los fiscales
por inoperancia, por irregularidades y por haber cometido hechos ilícitos. De acuerdo. Bueno, esperemos que esto ocurra. ¿Quién se encargaría de llevar a cargo las investigaciones? ¿El fiscal de la Nación o cualquier fiscal? ¿En qué caso? En el caso de Beli Pérez. Bueno, hay una jerarquía, ¿no? La Autoridad Nacional de Control es la llamada, para eso se ha creado, ¿no? Para que a través Pero no solamente vean faltas administrativas, la ANC. La ANC ve las faltas administrativas, pero cuando son graves, cuando hay delitos. Cuando son delitos, ya eso van a las áreas competentes por la jerarquía de cada uno de los fiscales. No necesariamente tienen que ser investigados por, digamos, Tomás Gálvez. Las faltas administrativas, te aclaro, cuando son con pedido de institución van a la Junta de Fiscales Supremos para que ellos aprueben ese pedido de institución y lo remitan a la Junta Nacional de Justicia para que ellos cancelen los títulos, si lo consideran conveniente. Cuando llegue el informe de la Comisión Congresal, Alejandro Muñante, que según hemos conocido, también ha hallado delitos en la firma de este acuerdo, presuntamente cometidos por Vela y Pérez, ¿qué fiscal puede coger esa información para abrir la investigación? Habría que ver los delitos, porque como sabrás, ahora que se han desactivado estos grupos, tendrían que remitirse a las áreas especializadas. Y de acuerdo al rango, por decir, a Pérez lo tendría que ver un fiscal superior, y a Vela lo tendría que ver la Suprema. ¿La Suprema? La Suprema, no como aforado, sino por la jerarquía. Un fiscal supremo tendría que investigar. Tendría que investigar un fiscal supremo, habiéndose creado de alguna manera ahora una doble instancia cuando se dice que Tomás Gálvez ya no va a haber aforados. No, él sí va a continuar viendo, pero sí va a redistribuir el trabajo con todos los fiscales supremos, ¿no? En el caso de los aforados, y él revisarlos en segunda instancia. Claro, es interesante, ¿no? El fiscal de la Nación no puede estar investigando todo, ¿no? No puede estar, porque ahora tengo entendido que la Fiscalía de la Nación está atiborrada de denuncias y el fiscal de la Nación no está pues para estar investigando estos casos. Si bien es cierto, son importantes, pero él ya debe repartir el trabajo, distribuir el trabajo, compartir el trabajo para verlos en vía de especie de revisión, como es el caso de Gorriti, Vela y Pérez, que la han archivado. Sí, doctor, no pasó absolutamente nada. Sacaron a Vela y Pérez, se desactivó el equipo especial Abajato, los demás equipos especiales nos vemos marchas, movilizaciones, portadas, solamente unos cuantos medios caviares que han llamado a Gálvez Chavarri 2, pero nadie les hace caso. ¿Por qué? Bueno, ya el tiempo pasado, ya los 7 años que te refiero que se ha tomado la decisión que yo tomé en esos años, durante esos años, ya no está Vizcarra de presidente, ya no está Gino Costa en el Congreso de la República, ya no está el cura Arana, que eran los principales operadores, ya no está este señor de Belaunde, ¿no? Alberto de Belaunde y el otro señor Walter Albán, que iban al colegio de abogados para que me quiten la colegiatura, ¿no? Con el fin de dejarme sin piso y sacarme de fiscal de la Nación, porque estaban desesperados, cosa que no lograron, pero son esos activistas que han perjudicado la buena marcha de la impartición de justicia en el caso del Ministerio Público y que por suerte están desactivados. Ya los medios no son los mismos, ya el comercio está vendiendo sus acciones, ya está quebrado prácticamente, quebrado, ¿no? Y la República no sé cómo se solventa, porque ahí a pesar de que ha pasado el tiempo, sigue con sus mentiras, sigue con el apoyo a los grupos que perjudican a la administración de justicia. Publicidad estatal, pues, ¿no? Así es. Y entonces yo creo que, y también sobre todo, pues que ya no tenemos, pues, ya están tranquilos tanto Pablo Sánchez como Zoraida Ábalos, que todos los días a mí me pedían que me vaya, ¿no? Sin embargo, ahora ya están tranquilos porque saben que ellos penden de un hilo su estabilidad en la Junta. Y además la ciudadanía ha abierto los ojos, ¿no? La ciudadanía se ha dado cuenta, claro. No quiero rogarme representación de ciudadanía, pero yo sí percibo esto, ¿no? Sí, ya no es como antes, pues que antes todo era malo, Chávarri tenía que irse, ahora ya no, ya han pasado 7 años y se han percatado, pues, del robo que se ha cristalizado con la suscripción del acuerdo de colaboración fiscal con los brasileños. Es un robo grande, como reitero, que debe investigarse y ojalá que ya el Pleno del Congreso de la República dé a conocer su punto de vista con relación a la investigación que ha realizado, porque tengo entendido que se han presentado testigos, se han presentado personas que se han sometido, no sé si a la colaboración, pero sí se han sometido a las investigaciones y han dado detalles de la forma como se ha cristalizado, reitero, el robo más grande al patrimonio del Estado del Perú. Un escándalo. 610 millones de soles en reparación civil y no han pagado nada, ¿no? ¿O sí? Creo que una primera cuota. Me ¿no? dicen que, claro, 610 millones de soles pagaderos en 15 años,
están pagando pues minucias a comparación de los miles de millones de dólares que han robado. O lo que se le devolvió precisamente a causa de este acuerdo por la venta de Chacya, ¿no? Creo que era 524 millones de soles, ¿no? Algo así, sí, de Chacya, y sobre todo ahora que continúan trabajando con otro nombre, ¿no? Con otra nomenclatura, con otra nomenclatura, con otra acepción jurídica o nominación jurídica como empresa, y bueno, pues eso te demuestra pues, que todavía tienen poder, ¿no? Tienen poder y eso hay que desactivarlo. Ojalá que el nuevo gobierno ya pues ponga cartas en el asunto y sobre todo con este informe se desenmascare quienes realmente están en contra de la democracia y en contra de la defensa del patrimonio nacional y sobre todo de la autonomía de las autoridades quienes manejamos o quienes manejan la administración de justicia. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya regresamos en breve. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu de Televisión. Estamos conversando con el doctor Pedro Chávarri. Doctor, un personaje nefasto también para el Ministerio Público ha sido Dely Espinosa, quien como última rezago, como veneno, dejó este pedido para la exclusión de Fuerza Popular por supuestamente conducta antidemocrática, para la eliminación de este partido. Pero bueno, felizmente este pedido fue denegado. ¿Cómo una persona así pudo ser titular del Ministerio Público? Eso revela la decadencia de esta institución. Claro, no tanto la decadencia del Ministerio Público, sino que es la decadencia de la autoridad que la nombra. ¿La JNJ? La JNJ en su anterior versión. La Lagarta. La de Lagarta, la junta esta que nombró rápidamente a los fiscales supremos para evitar que regresen los que tenían que regresar, ¿no? Teníamos que regresar. Bueno, yo ya no pude me ganó la edad, pero es una demostración por la forma como es que el ente llamado a calificar y a nombrar a los titulares, en este caso de la Fiscalía, pues no han tenido la cautela, no han tenido la prudencia para poder calificar debidamente a los postulantes y en su oportunidad nombrarlos. Este es el resultado pues de la labor lagarta o la labor que llevó a cabo esta junta presidida pues en un momento por Ríos, Vázquez Ríos y después
la señora Tello, ¿no? La legendaria que se quedó pues de los años que quiso. Bueno, quería quedarse para siempre ahí en el cargo, ¿no? Es una señal pues que estas personas estaban acostumbradas pues a que las leyes no se cumplan, y también nombrar pues a gente como, lamentablemente pues no sé qué le pasó a esta señora Espinosa, quien de muchacha, de joven era un buen proyecto, pero después le hemos visto pues actuar en forma desaforada. Bueno, es inaceptable que haya realizado esta vigilia obligando a personal del Ministerio Público a que la acompañe para desacatar un fallo de la Junta Nacional de Justicia. No, y también por desacatar las leyes que daba el Congreso de la República cuando le dio la dirección de la Y por eso es que ha sido investigación inhabilitada, ¿no? Sí, es así. Por 10 años, bien Eso es inhabilitada. grave. Yo puedo estar en desacuerdo con la dación de una ley, pero hay formas, ¿no? Llamaba a la insurgencia, que no se aplique esta norma, ¿no? Así, y tomar actitudes y poses de señora con autoridad, cuando realmente lo único que hizo fue también dañar la imagen del Ministerio Público, ¿no? Se sumó a Bela Pérez, a Marita Barreto y a otros que ya en este momento no recuerdo el nombre, pero que sí han dañado mucho y han distorsionado lo que ha significado y lo que fue el Ministerio Público en un momento. En este momento está suspendida Adela Espinosa, está inhabilitada. ¿Cree usted que sea destituida por la Junta Nacional de Justicia? Bueno, ya hay elementos suficientes, ¿no? Es más, ella misma amenazó a los mismos de la Junta que los iba a meter. Los investigó, ¿no? En su momento. Los iba a ver, no, los iba a investigar y quería ver presos, los quería meter presos. Entonces, ¿cómo un puede? mono con denuncias. No hay, pues, no es una persona que tenga, pues, la prudencia para que se vaya a descansar, ¿no? No está para el cargo. No, nadie le va a extrañar. No, bueno, los que le han vendido las velas. Claro. No creo que exista otro grupo, ¿no? Otra persona. Sí, bueno, la mafia caviar sí, ¿no? Eso sí, ya que no te extrañe que la lance también de candidata a algo, ¿no? Porque ayer ya he visto que está en Puno, ¿no? Levantando el puño ahí con su poncho, con su chullo, que es una indumentaria. Sí, porque dijo que Castillo estaba injustamente encarcelado, que no dio un golpe de Estado, que no incurrió en rebelión, ¿no? Tiene esas posiciones, pues, la verdad que preocupantes, ¿no? Entonces, habría que ver bien el futuro de esta señora. Pero si Castillo, cuando da este golpe de Estado, anunció que iba a intervenir las entidades del sistema de justicia, ¿no le interesa esto a la señora? No le interesa, pues, porque la verdad no tiene noción de lo que significa, el significado que tiene, el significado constitucional que tienen las instituciones del Estado, el balance de poderes que debe existir y sobre todo el respeto que debe haber entre los propios integrantes, ¿no? Si ella no está de acuerdo y ha sido sancionada, ha sido inhabilitada, bueno, que respete y que actúe dentro del marco institucional, dentro del marco constitucional, mejor dicho, y que no esté asumiendo poses irregulares que lo único que hacen es desprestigiar su imagen. Pero ya tan desprestigiada. Que la destituyan entonces, ¿no? Se lo merecen, ¿no? Ya pues la Junta debe tomar la decisión pronto, ¿no? Porque creo que ya está en días de terminar el plazo para la investigación. El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez señaló que los próximos días, este año, se iba a elegir finalmente al nuevo fiscal de la Nación. ¿Usted cree que sea ratificado Gálvez? Creo que es lo más, sería lo más razonable, ¿no? Porque actualmente quien está en mejor posición en la Junta de Fiscales Supremos es él. Además, con el trabajo que viene desarrollando, está demostrando que tiene pues gestión, está demostrando que tiene la actitud serena, una actitud que está dentro del marco de la ley orgánica del Ministerio Público y está en marco también de la Constitución. Yo creo que él debe ser ratificado, puesto que también... ¿Y cree que así será, de lo que conoce? Tiene consenso, porque ya sus otros colegas, los otros fiscales supremos, tienen que pensar ya no en las personas, sino en la institución. Y la institución está trabajando más. ¿Usted no cree que está en crisis la institución? Está en crisis, sí. Está en crisis, debo admitirlo, lo sabe también Tomás, pero ya es tiempo que se den los primeros pasos para la reorganización. Y una de ellas es, acertadamente, un nuevo proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, que el vigente está desfasado, ya tiene más de 40 años. El que está elaborando el doctor Gálvez. Esta es una comisión muy amplia, ¿no? De varios profesionales que están elaborando una futura... Se necesita, ¿no? Necesariamente. Y es simplemente aprobar como cualquier proyecto común, es decir, en el Parlamento, me refiero. La mayoría, 66 votos. Tiene que ser, claro, tiene que ser en el Parlamento. Porque no es reforma constitucional, ¿no? En dos
Sí. ¿Es reforma constitucional? Claro. Entonces sí se requiere. Tienen se requiere, 2 legislaturas. Este ya no llega, ¿no? Pero ya se tiene que ir avanzando porque es necesario. Ya el Ministerio Público está trabajando en base a leyes que han sido derogadas, inclusive. Se está trabajando con una ley orgánica que está prácticamente representando lo que significó el Código de Procedimientos Penales, cuando ahora ya tenemos otro código, el Código Procesal Penal, que es un código que da índices y da pautas para un trabajo corporativo, lo cual no ha existido con la anterior gestión. Hay buenos elementos todavía en la Fiscalía. Hay muy buenos elementos y yo tengo la confianza. ¿Y en porcentaje usted cómo diría? ¿Los malos elementos y los buenos elementos? En un 80% la gente trabaja muy bien, muy bien. Ustedes verán pues, que todo lo que ha pasado con la Junta de Fiscales Supremos cuando estaba en el clímax, la Fiscalía siguió trabajando a nivel nacional de una manera, claro, con preocupaciones, pero ha ido trabajando ya mecánicamente, diría yo, pero sí han cumplido con su gestión. ¿Cuál es la alternativa más viable o mejor para organizar el Ministerio Público? ¿El proyecto de Chaiz para crear una escuela nacional de la magistratura? El proyecto de Chaiz es un proyecto ya más amplio, es para la magistratura, para formación, ¿no? De para futuros que lleguen los mejores jueces y fiscales, ¿no? Vale decir, una especie de academia, una academia... Como la diplomática, como la diplomática, en la que los mejores elementos a través de los años van calificando notas y van estableciéndose cuadros, y llegado un momento pues se tienen que nombrar a los jueces y fiscales, sin descuidar los exámenes estrictos que deben ser en cuanto al plan psicológico, psicométrico y psiquiátrico que en los últimos años no se ha cumplido. No, pues si tenemos a personales díscolos y desequilibrados como Domingo Pérez, como Adela Espinosa, como Marita Barreto, ¿no? Así, y también fortalecer los órganos disciplinarios, ¿no? Porque en la primera que un fiscal, voy a hablar de fiscales únicamente, de fiscal tenga un mal comportamiento, bueno, se les traiga a la manera de Maduro y se le retire, porque lo único que hacen es perjudicar y contaminar a los demás colegas y con ellos, consecuentemente, el faltamiento de respeto a las jerarquías que están bien establecidas en la ley. Ahora que hablamos de malos fiscales, Henry Amenábar, hermano derecha de Domingo Pérez, fue hallado con $3.000 en la masa de una coima de $20.000 en un baño de un centro comercial. Él lideró el operativo en la casa del expresidente Alan García, que con miras a su detención, pero finalmente se suicidó para evitar ser detenido injustamente. ¿Esto no puede ser la punta del iceberg para determinar si Vela y Pérez han recibido coimas de Odebrecht? Es una demostración, pues, que las cosas no marchan bien, por lo menos con esta gente, ¿no? Por ello que yo siempre he dicho que se les debe apartar y se les debe sancionar y ejemplarmente. Y también se les debe investigar porque las cosas, por lo menos yo siempre he dicho, en el caso de Odebrecht no han sido gratis. Han habido algunas situaciones irregulares porque no es posible pues, que se hayan armado, como se dice criolamente, muñecos para perjudicar gente locales, pero sin embargo a los grandes infractores, al corruptor y al corrompido, como también lo significó el famoso grupo de la construcción, pues encabezado por los Graña Acuña, Graña Miro Quesada y todos estos grupos que eran dueños y que creo que siguen siendo dueños de la gran parte de la comunicación en el Perú, pues han logrado pues, salir airosos de estas investigaciones. ¿Cómo usted, para ya terminar, nos quedan 10 minutos, cómo usted tomó o cómo su familia cuando recibía estas portadas falsas en su contra? Era muy triste. O este ataque mediático, ¿no? Sí, muy doloroso porque llegaba a mi casa y encontraba pues a mis hijos, a mis hijas, a mis hijas y principalmente la mujercita llorando, preocupada, y preocupadas por mí, no porque yo haya hecho algo irregular, sino sabía cómo era su padre, y mis hijos pues dándome valor, que siga adelante, si yo no tenía que ver con irregularidad alguna, que siguiera adelante y que me apoyaba a mí, igual que mi esposa. ¿Nunca se quebró usted? Yo no podía demostrar yo quiebre, yo tenía que ser fuerte tanto en la fiscalía, cuando me retiré del cargo de fiscal de la Nación, como también en mi casa. En la fiscalía la gente que trabajaba conmigo sabía perfectamente de lo que ocurría, me apoyaron mucho, tal es así que muchos de ellos que están vigentes siempre me escriben, me llaman, me dan fortaleza y me dicen, doctor,
piensan que yo en algún momento puedo regresar, ¿no? Ya no puede por la edad. Pero no, por la edad, no, y además yo creo que ya con todo lo que ha sucedido ya deben haber nuevas jornadas o promociones de personas para que ya se tranquilice la institución y sobre todo debe alimentarse a la Junta de Fiscales Supremos con nuevos elementos. ¿Debería haber más fiscales supremos? Sí, ya tengo entendido que en el proyecto de ley, en el proyecto de modificación de la ley orgánica del Ministerio Público se están incorporando mayor. ¿Cuánto mayor debería número. haber? El número no lo sé, pero yo creo que de los 5 o de los 6 que son actualmente deberían incorporarse 9, Llegar a 9. 4, que queden 9, 10, ¿no? 9, 10. Para dar un balance de situaciones. En un momento eran 3 o más, creo, ¿no? No, siempre han sido 5. Hemos sido 5. Pero un momento, en los primeros momentos también llegaron a... En un momento se llegó a 3 cuando no habían titulares, porque la Claro. Junta de Fiscales Supremos únicamente la conforman titulares. Entonces Sí. llegó un momento en el que hubieron 3, ¿no? Y cuando precisamente a nosotros nos retiran, Claro, a se mí, empezaba Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, ¿y quién más se quedó? y Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y no recuerdo. No sé si Patricia Benavides, pero... No, ella fue Ella- mucho ella fue después. mucho después, ¿no? No. Bueno, no recuerdo el otro nombre. Pero se quedaron a controlar todo, ¿no? Se quedaron con medidas cautelares, ¿no? Con Porque los- Zoraida Ábalos, hay que recordar, fue inhabilitada por el Parlamento. Claro, ella está con una medida cautelar. Está con una medida cautelar y ahora con el informe que viene del Congreso tengo entendido que la cosa se le va a complicar. Porque el acuerdo de colaboración, este nefasto, lesivo acuerdo, se firmó durante el mandato de Zoraida Ábalos. Ese acuerdo se suscribe un mes después que yo me retiro de la Fiscalía de la Nación. Hablamos del año 2019. Yo me retiro en enero del 2019 y el acuerdo se suscribe en febrero, comienzo de marzo Con Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación. como fiscal de la Nación Zoraida. O sea, esperaron que yo me vaya para suscribir el acuerdo. Y nunca se supo nada de ¿Pero los por codinomes. qué el fiscal de la Nación no podía revisar el contenido del acuerdo? ¿Eso es legal? Se podía por lo menos el fiscal competente conversar con el fiscal de la Nación De acuerdo. dándole a conocer. Sí, porque entiendo que hay independencia, sus ¿no? Los pautas, fiscales. ¿no? Y todo el fiscal de la Nación no podía presionar tampoco, ¿no? Porque esa sería una interferencia en el trabajo. Pero IDL sí tenía el preacuerdo y lo publicó y era tal cual el acuerdo, ¿no? Y lo colgó en su página, tal es así que cuando yo quería saber algo en qué estaban lo del grupo especial liderado Entrar a la por página de tenía IDL. que entrar a la página de IDL para saber dónde estaban, qué hacían y cómo venían trabajando. Pero no hemos hablado de Gorriti. ¿Usted cree que Gorriti controló el equipo especial Abajato, manejó el equipo especial Abajato? Lo ha dicho Jaime Villanueva, no solamente en una investigación en la Fiscalía, sino también en el propio Congreso de la República, en donde ha indicado cómo es que inclusive le daban las preguntas a Pérez Gómez para manejar el caso Cocteles. Cómo Y investigar. para victimizarse, ¿no? Para victimizarse. Sí, así es. Desgraciadamente se han manejado así las cosas. Por eso te digo, se tiene que investigar la forma como han trabajado y las personas que de alguna manera han intervenido en la suscripción de este lesivo acuerdo. Además de cerco criminal contra el expresidente Alan García. Eso también las consecuencias y la actuación de la DIVIA con Colchado, que también ahora está pues de líder político, ¿no? Ese sujeto que ahora está dándole pautas a Tomás Gálvez, cuando todos sabemos que Javier Colchado fue uno de los que creó la leyenda de los cuellos blancos, trabajando con esta fiscalia Rocío Sánchez y Sandra Castro y con Martín Vizcarra para relacionarnos con este vínculo y desmantelar lo que en un momento significó nuestra participación en la Junta de Fiscales Supremos. Bueno, pero ahí ya se respiran nuevos aires, ¿no? Se respiran nuevos aires, hay que confiar y creo que necesariamente tiene que haber una reforma, ¿no? Una reforma que ya la ha iniciado Tomás Gálvez y ojalá que pronto arribemos a un buen puerto. De acuerdo. Doctor, ¿usted está a favor de que el Perú se salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La forma como cómo viene trabajando estos miembros de esta Comisión Interamericana debe apartarse o por lo menos esperar a ver. No, debe apartarse porque se han dado muestras de que ellos siempre apoyan al lado negativo de la democracia en el A Perú. los delincuentes. Así es una prueba de ello es que cuando un demócrata acude a la Comisión Interamericana a hacer un reclamo, pasan años y no se programa. Sin embargo, cuando Pérez Gómez dijo que lo querían matar,
que lo querían asesinar, lo primero que hizo a la semana, a los 15 días, la Comisión Interamericana pidió que le den seguridad del caso. Cuando le cayó una botella vacía, ¿no? Y le cayó una botella vacía y que le dieran pues tanta... Igual que el que estuvo en el Jurado Nacional de Elecciones, a Salas Arenas, que me pidió y dijo que lo querían matar, le mandó, la Comisión Interamericana pidió que le den resguardo, le dieron 12 policías para que lo cuiden a este sujeto, que lo único que hizo también fue opacar, empañar las elecciones eleccionarias del pasado. Es falso que Perú se convertirá en una nación paria si nos salimos del sistema, ¿no? No creo que no. Estados Unidos no se encuentra ahí. No se encuentra tampoco ahí, Canadá. Y es el país más poderoso del mundo. No pasa nada. Hablando de Estados Unidos, doctor, ¿usted cree que se ha violado el derecho internacional al capturar al dictador, sátrapa, tirano Nicolás Maduro? Yo creo que tendríamos que haber buscado a la autoridad o a las personas que podían poner coto en el asunto, en el caso de Venezuela. No hay otra manera, pues. ¿Quién iba a poner orden en Venezuela? Teníamos 25 años con una dictadura asesina, ¿no? Una asesina. Con presos políticos, sí, asesinatos. Y dijeron que Cuba no tenía injerencia en nada. Han muerto 32 cubanos que protegían, que era la Guardia Pretoriana de Maduro, ¿no? Y que no habían presos políticos, pero sin embargo, ante la amenaza de Trump de seguir trabajando el caso de Venezuela, se ha visto obligado a las autoridades de Venezuela a soltar a los presos políticos. Ayer han habido muchas libertades, y la verdad que en ese momento sí me emocioné, ¿no? Quise hasta un poquito, como se dice criollamente, derramar una lágrima de alegría de ver esas madres, esos padres de familia, esos hermanos, a esos... Es que esa es una verdadera dictadura, ¿no? A su ser, claro. No como lo que hablan los izquierdistas, los zurdos acá, que dicen, estamos en dictadura, pero pueden decir esas estupideces, ¿no? ¿Y cuándo estos izquierdistas han criticado esto? ¿Cuándo? ¿Acaso han salido a decir lo visto ayer con los presos políticos? Claro, dicen, no celebran nada. No han dicho nada. ¿Y eso qué son? ¿No son presos políticos? Claro. Bueno, en fin. Claro, ellos al contrario critican la incursión exitosa, el operativo quirúrgico que realizó el gobierno de Donald Trump para detener esta sátrapa, ¿no? Así es, así. Y se está respetando ahí en algo a algunas autoridades de Venezuela, a quienes Trump les ha dicho, organícense, convoquen a elecciones, suelten a los detenidos. ¿Y quién lo podría hacer? Nadie le regió. Estos comunicados de las Naciones Unidas, comunicados de la OEA no sirven absolutamente para nada, ¿no? Absolutamente para nada. Así es, Sagarón. Yo creo que lo hecho por Trump, yo creo que es aplaudible, ¿no? Y gracias a su intervención, pues estamos logrando algo de pacificación ya en Venezuela. Y ojalá que pronto ya tengamos elecciones para que nuestro país hermano, pues, tenga la democracia que tanto se anhela. Porque hablan muchos de la libre autodeterminación de los pueblos, de que se vulnera la soberanía, pero estamos ante un problema que afecta a toda la región. Tenemos acá 2 millones de venezolanos. Así es. Es un problema de todos, ¿no? Sí, así es. Bajo esa política, pues, que está pasando en Cuba, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar a Cuba en 2 oportunidades y la verdad que es penoso ver cómo viven. Y cómo ya con autos destartalados, las casas que se están cayendo. Y mucha gente ya está acostumbrada a vivir así porque apoya este gobierno comunista, pero sin embargo no se dan cuenta que afuera, ¿no? la vida es diferente, la vida es más saludable, la vida es más democrática, pueden viajar, pueden trabajar y no pueden vivir en las condiciones que viven en Cuba, igual sucede en Nicaragua. Y igual sucedía en Bolivia, pero gracias a Dios ya la democracia ya regresó también a Bolivia, porque con Evo Morales... El sentido común regresó. Así es, corríamos el riesgo de que también tuviéramos... Y ese es el riesgo de Perú, ¿no? Vivir en una región en donde iban a recibir esta influencia comunista, esta influencia negativa, que lo que ya en un inicio se estaba logrando con anteriores gobiernos, pues por suerte ya tenemos hoy día un gobierno de transición que nos está permitiendo por lo menos llevar esta transición hacia unas futuras elecciones y ojalá que el resultado sea el mejor. Ya olvidémonos de votar con el hígado y votar con ideologías erróneas y votar por el mejor. ¿Usted cree que la ola derechista, la ola de sentido común llega al Perú? Ya lo hemos visto en Bolivia, en Chile, en Argentina. ¿Cree que llega al Perú? Yo creo que esa influencia se siente, ¿no? Porque siempre el ser humano debe copiar lo mejor. Y lo mejor es la democracia, ¿no? Yo creo que ya también los grupos de derecha deben unirse
unirse porque todo el mundo quiere ser presidente, ¿no? Y, bueno, pues, antes de afuera de cámara saludamos que ya se amistó mi amigo Batters con Porky. en buena hora, ¿no? Mira, me alegro por las buenas noticias, ¿no? En buena hora porque son demócratas que el Perú lo necesita para ordenar la vida del Perú. Hoy día tenemos que pensar ya en el ciudadano de pie que quiere trabajar. Lo único que quiere es trabajar, no quieren lío, no quieren marcha, quieren trabajar para poder llevar el pan de cada día a sus familias. Eso es importante. Y no va a poder trabajar si tiene un Estado también que lo oprime, que lo fiscaliza, pero lo fiscaliza de mala manera, que lo persigue, un Estado punitario, porque en este caso la gente no es que elija ser informal, sino porque hay mucha burocracia, ¿no? Claro, la gente no elige ser informal, sino que la necesidad los hace trabajar de esa manera, ¿no? Ver a los ambulantes en las calles de Lima y cómo los tratan, cómo los desalojan, es penoso, ¿no? Claro, hay que llevar un orden, ¿no? Porque todo tiene un orden, tiene que haber lugares que se les habilita para que trabajen, pero la informalidad, la necesidad hace pues que los ciudadanos pues busquen la manera de llevar un pan a su casa. Y también hay que pensar en temas muy delicados que creo que el próximo gobierno va a tener un reto grande, la salud. Los hospitales, los centros de salud están abandonados, hay muchas necesidades, el salud ha colapsado. Tengo entendido que han politizado también estas instituciones de salud que están perjudicando y que dan citas a personas que van graves, pero dan cita para 3, 4 meses, lo cual hace pues que... Esa es la verdadera inclusión, ¿no? La salud, la educación, el agua y desagüe, ¿no? Esas porquerías woke. Hacen notar la inhumanidad con la que se está tratando estos temas. La verdadera inclusión es que todos tengamos, que nuestros impuestos se vean retribuidos en educación, en salud, de calidad o por lo menos decente, y que se cumplan con los servicios básicos, ¿no? Si no, ¿para qué pagamos impuestos? Así es, y yo creo que ya es tiempo de salir de este descalabro con el que hemos vivido en los últimos gobiernos, olvidarnos ya de Castillo porque fue terrible, olvidarnos de la señora Boluarte, que también fue otro dolor de cabeza, y pensar pues que, como te reitero, que la ciudadanía ya no vote con el hígado, que vote por la razón, que vote por el mejor o la mejor, y creo que yo auguro que tengo la esperanza como hombre de fe que esto va a cambiar pronto. Tiene que cambiar, y claro, no se puede votar por el hígado, ¿no? Ni por el anti, ¿no? Así es. Así yo creo que hay que pensar en ello y que las autoridades electorales pues brinden un trabajo efectivo y que desafilien a muchos partidos políticos que se han presentado con firmas falsas, con gente con antecedentes. Yo creo que se tiene que depurar para bajar un poco ya la cantidad de postulantes, porque la verdad es que ver el padrón... 36 candidatos a la presidencia, todos quieren ser presidentes. Ver el padrón electoral, la verdad es terrible, ¿no? No sé cómo van a ser las personas que son cortas de vista, que no conocen mucho de estos mecanismos de votación, cómo van a ser para votar. De acuerdo. Por último, doctor, nos queda un minuto. ¿Usted está a favor de la pena de muerte? No estoy a favor de la pena de muerte, no estoy a favor, pero sí estoy a favor de las penas drásticas, de las cadenas perpetuas. Sí, y trabajo forzoso en las cárceles. Y duras, claro, y sin ningún beneficio. El que no trabaja no come. Así es, sin ningún beneficio. Y que si ellos no comen... que ellos laboren, que ellos trabajen su comida, claro, su vestir. Y si no quiere trabajar y que no se le dé comer. No, claro. Inanición, no importa. Así es, y ya cada uno cava su tumba. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Chávez, por la entrevista. Que tengan un buen fin de semana. A ustedes, Aaron. Muchas muy gracias. amable, gracias. Ok, amigos, esta fue la edición de viernes de su programa Altavoz Tendencias. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Que tengan un buen fin de semana.